Epa, mi llave, saludos, feliz viernes, feliz mañana. Quisiera mandarle un mensaje al amigo Alejandro Rodríguez con ese. Y somos amigos en el sentido que intercambiamos en algún momento a través de las redes, con frecuencia con opiniones distintas, más sin embargo con muchísimo respeto, y hemos conversado por vía telefónica. Sé que es una persona muy inteligente, es de esos venezolanos que están en Estados Unidos y no lavan posetas. Ya había emigrado anteriormente, antes de ir a Estados Unidos estuvo en Portugal, y es un hombre del mundo tecnológico muy preparado y bastante bien colocado allí en el mercado estadounidense. Alejandro, vi en estos días tu video, tu post, en el cual explicabas las razones por las cuales te separabas del Congreso, de ese, no sé cómo llamarlo, de esa tontería llamada el Congreso. Okay. Que, bueno, sin embargo, desde un principio le resto valor en cuanto a lo que están haciendo, porque además me parece una vaina totalmente absurda, un sitio donde hay 9 opositores radicales, mariacorinistas, y que están todos en el exterior, ¿ok? Y bueno, hay un solo chavista que está en Venezuela, o sea, una vaina totalmente desequilibrada. Todo mi respeto a Armando, que además lo conozco y participo con él en un programa de radio como opositor que soy. Mi respeto, porque qué valentía hacer eso, pero bueno, afortunadamente ahí se mantuvo un ambiente de respeto. Tú dices que te sales del programa porque no puedes estar con un chavista. Bueno, Armando, yo te voy a decir Alejandro, yo te voy a decir una cosa. Tienes que superarlo, ¿ok? Tienes que superarlo. Y Venezuela tiene que superarlo por varias razones. Cuando tú señalas a alguien con el dedo, cuidado, pues si te lo estiras así bastante haciendo forma de arma, el otro dedo te está apuntando a ti, ¿ok? Y si algo he aprendido yo en este periodo de tiempo, y que lamentablemente todos estos venezolanos radicales que están afuera no han logrado aprender, ni lo quieren aprender tampoco, ellos quieren mantener ese discurso y esa creencia limitante de que son mejores que los chavistas y que ellos son los buenos y los chavistas son los malos. Déjame decirte que están pelando bola y totalmente equivocados. Y eso fue lo que aprendimos los venezolanos que nos quedamos en Venezuela, que no hemos sido chavistas, que no somos chavistas. Porque como estamos aquí adentro y tenemos la información más de primera mano y tenemos mucho más acceso de la información que ustedes, contrario a lo que ustedes creen, es totalmente distinto, es totalmente opuesto. Nosotros sí tenemos total acceso a la información en Venezuela y a la información mundial. Ustedes están equivocados cuando creen que ustedes tienen la información y nosotros no. Además, tienen una falsa creencia que como están en Estados Unidos, están en Brasil, están en Chile, a ustedes les llega la información que aquí nadie se entere, y que a ustedes les llega la información verdadera de la oposición y la información verdadera del gobierno, como que si el gobierno y la oposición estuvieran en Chile, en Estados Unidos. No, pana, no. Y en Estados Unidos, donde tú estás, es aún peor. Y te lo digo yo, que sabes muy bien la alta frecuencia con que viajo a los Estados Unidos. Ustedes allá, además que tienen limitadísima la información por la propia burbuja estadounidense. Bueno, a esa métele otra burbuja, que es la burbuja de los medios manejados en Estados Unidos, principalmente por EBTV. Es increíble los mojones mentales que se meten a través de los WhatsApp. Es una horda de mentiras y de manipulación de información. Mira, Alejandro, ¿sabes algo? Aquí no hay buenos ni malos. Porque si vamos a hablar de malos,
entonces ambos bandos son malos. Si vamos a hablar de bueno, ambos bandos son buenos. Porque, por ejemplo, vas a negar que de acuerdo a la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el país de mayor crecimiento en la región en el 2024 y lo fue en el 2022 y tiene 15 trimestres de crecimientos continuos. Vas a negar que Venezuela, sancionada como ha estado, comenzó a tener esa recuperación económica y comenzó a recuperar la industria petrolera. Es como intentar negar que han habido muchísimos casos de corrupción en el chavismo, es como negar que han habido muchísimos casos de abusos de autoridad en el chavismo, como lo hay en cualquier gobierno de la Cuarta República de Venezuela o con cualquier gobierno que hay en el mundo hoy en día. ¿O es que acaso lo que estamos viendo en Argentina ahorita es una mentira? ¿Lo están viendo ustedes allá en Estados Unidos? ¿Tú has visto cómo golpean a los viejitos por protestar porque les están quitando reivindicaciones de sus pensiones? O lo que vimos en el 2019 en Chile cuando tuvieron su explosión social. O sea, tú vas a negar esas realidades. O como vimos el asalto al Congreso en los Estados Unidos. ¿Ah? ¿O qué pasó con quien incitó el asalto a los congresos en los Estados Unidos? Es hoy presidente y ha pasado absolutamente nada. No ha pasado absolutamente nada. Esas son realidades que viven en todo el mundo. ¿Por qué entonces ven las situaciones irregulares que tengan que ver con un gobierno en Venezuela, pero no las ven en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador? O en Europa también. Entonces, hay que dejar la falsa moral, ¿ok? Porque aquí todos los gobiernos tienen situaciones malas. Y está bien, Alejandro, tú puedes decidir con quién estás y con quién no estás en un determinado escenario. Ese es tu derecho. Lo que no tienes derecho es a juzgar a los demás. No eres Dios, no eres un juez. De tal manera que no tienes derecho a juzgar ni a Armando Pulido, ni tampoco al chavismo. Porque te insisto, lo estás haciendo desde una acera donde, por ejemplo, yo no sé si tú lo sabías, pero la información real es que entre el 28 de julio y el 30, en el intento de asalto al poder y de un golpe de Estado, aprovechándose de un grupúsculo minoritario del pueblo que creyeron que iban a ser miles de miles y fue realmente minúsculo. Murieron 28 personas y todas las 28 personas son chavistas, incluyendo, si mal no recuerdo, 2 oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué estás hablando? También te quiero recordar algo, Alejandro, que nos han mentido tanto y nos han manipulado que deberías llevarte un poco a la reflexión. Y al menos, si yo no te invito a que te pongas del lado del hacer el chavismo, porque yo no lo estoy, yo estoy en el medio de la calle, ¿ok? Por ejemplo, a nosotros nos hablaron de una operación llamada Gedeón, y nosotros dijimos que eso era mentira aquí en la oposición, y resulta que Estados Unidos, donde tú estás, confirmó que era cierto. Por ejemplo, nos acaba de confesar un hacker Astra, precisamente, por cierto, anti-Armando Pulido, y creo que es una de las pocas cosas positivas que puedo ver del Congreso, y es que resulta que con 9-1, resulta que el que ha hecho explotar las cosas interesantes de los invitados ha sido Armando Pulido. 3 eventos fundamentales. 1, Norbert Marín, entrevista con preguntas preparadas. Miguel Ángel Rodríguez anunció que Eric Prince no va a entrevistas si no tienen las preguntas preparadas. Este señor, el hacker, confesó que sí, saboteó nuestro sistema electoral. Te guste o no, tú te puedes estar muy del lado de María Machado, pero sabotear un proceso electoral, ¿cuál es la intención si ibas a ganar? Si tenías todas las de ganar. Y por último, que bueno, María Machado no es la mujer de hierro, que no le gusta enfrentarse a periodistas chavistas, que es mentira que aquí en Venezuela ella no la entrevistan los periodistas venezolanos ni los chavistas porque los van a meter preso, porque aquí quedó en evidencia que eso es totalmente falso. Y por cierto, aquí te desmonto una directamente tuya. Tú en el planteamiento del video dijiste que una de las razones por las cuales te retirabas era porque
Venezolana Televisión no presentaba a opositores ahí. Mentira, yo sí he visto ahí opositores. Ahora bien, el mejor ejemplo lo acabas de ver tú ahorita. ¿Cómo va a ir un opositor a BTV si María Machado no acepta hablar con periodistas chavistas? Estando claro que María Machado es la dictadora de la oposición, yo me imagino que tienen una prohibición que los opositores que son del ramo o de la secta de María Machado vayan a entrevistas en EBTV. Ahora me quedó completamente claro. Tú tienes alguna cabida de duda de lo que yo estoy diciendo, porque si tienes un poquito de duda deberías aceptarlo. Pero volviendo al otro punto, son tantas las cosas que han demostrado que la oposición es mentirosa que debería llamarte a reflexión. Pero aquí viene la más importante. Y durante este periodo de tiempo que voy a hablar, tú y yo hemos conversado mucho. Entre el 2018, para no hablarte del 2018 para atrás, entre el 2018 y el 2025 y el 10 de enero del 2025, se nos dijo reiteradamente que Maduro era un usurpador y que era un dictador y que estaba allí por la fuerza de las Fuerzas Armadas, por tener las Fuerzas Armadas en su lado. Pero yo comienzo a reflexionar y a ver una cantidad de situaciones y comienzo a ver que eso es falso. Por cierto, durante ese periodo de tiempo nació Juan Guaidó, el gobierno interino, que al final lo que hizo fue robarse un dineral. Las sanciones se reforzaron gracias al gobierno de Trump, lo que hizo que Venezuela cayera en una situación económica dantesca y que pasara todo lo que pasó. Por cierto, te recuerdo que Venezuela no aparece ni siquiera en el top 10 de las remesas recibidas en el país, o sea que tampoco se recibió el apoyo de los venezolanos que estaban afuera. Poco apoyo y hablan mucho, ¿no? Deberían callarse un poquito más la boca y no lo refiero directamente a ti, porque, de nuevo, tú y yo hemos conversado. Y gobierno de transición, ¿verdad? Pero espérate un momentico, si la que mandó a que no votáramos en el 2018 fue María Machado, ella fue la que llamó a la abstención. ¿Por qué? Porque no se podía confiar en el CNE, pero fue el mismo CNE que la nombró ella diputada en el 2015 y fue el mismo CNE que ella sí aceptó ir, y como no pudo ir ella, que era lo que ella quería, tuvo que llevarse a cuesta el viejito borracho, entonces se presentó en el 2024 con el mismo CNE, porque no lo hicimos en el 2018, entonces definitivamente ella misma acaba de aclararnos que Nicolás Maduro no era dictador. Siendo así, y esto te lo digo porque te estaba hablando de la represión que hubo y el desvivimiento de personas recientemente, todos ellos chavistas, te voy a decir también lo siguiente. Hay jóvenes que fueron desvividos durante los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora te pregunto yo a ti lo siguiente. ¿Y el Estado venezolano, siendo un Estado legítimo, como te lo acabo de demostrar ahorita, porque entre el 2018 y el 2025 ellos entendieron la realidad distinto como lo entendimos en la oposición, y ellos estaban en su justo derecho de defenderse? ¿Por qué razón no lo iba a hacer? Y si venían muchachos a intentar un golpe de Estado, soliviantar a la gente y no sé, una primavera, es que ni siquiera es una primavera del Medio Oriente, porque aquellas no eran violentas. Aquí sí había violencia. El Estado no se va a defender. No se va a defender la policía aérea cuando un grupo de jóvenes, ojo, yo estuve allí presente, yo apoyaba a esos jóvenes y hoy entiendo el grave error, porque además hoy entiendo la manipulación de mandarlos con escudos de cartón para que fueran desvividos y poder hacer el teatro político. ¿Van a aceptar la policía aérea que un grupo de jóvenes tumbe una reja de la Carlota para penetrar dentro de una base militar? En serio, van a permitir las autoridades, el gobierno, y no va a ejercer la autoridad que es su pleno derecho para defender el Estado de Derecho y el gobierno que está legalmente constituido, con unos jóvenes que estaban protestando engañados por una mafiosa como es María Machado. Discúlpame, Alejandro, las vainas son como son. Y el gobierno tiene todo el derecho, ese gobierno tenía todo el derecho de protegerse, como puede decir el gobierno de Argentina que lo estaba haciendo. Entonces, te sugiero, Alejandro, que reevalúes muy bien los conceptos, porque ¿sabes cuál es el gran problema que tiene ahorita la oposición sectaria? Que no tiene claro los conceptos, a diferencia de la mayoría de la oposición que no es mariacorinista. Ustedes no son la mayoría.
son la mayoría en el exterior, son la mayoría en las redes sociales, sumando a los bots que son miles de miles. Pero aquí en Venezuela, dentro de nuestro territorio nacional, la mayoría opositora no está con María Machado. Y aquellos imberbes venezolanos que están en las zonas de clase media o clase alta, que tienen la estupidez de decir, ay, pero es que yo pregunto y todos me dicen que son María Corinita de bola, pero es que estamos en zonas de oposición. Vete un barrio, vete un cerro, que te voy a decir algo. Aquí hablan del miedo de la gente de oposición a salir a protestar, cosa que es mentira. ¿Tú sabes dónde sí hay miedo? El chavismo tiene miedo. El chavismo tiene miedo, una señora que limpia en una casa y llega a una casa de clase media, de decir que ella es chavista, porque sabe que los que viven en esa casa la van a ver fea, porque tiene miedo del terror que ha sembrado los comanditos de la María Machado, de los fascistas, que si llegue a haber un golpe de Estado, las vayan y los busquen y los desvivan, como desvivieron a las 28 personas el 28 de julio. Así que ten cuidado, porque como te estoy diciendo desde un principio, aquí de lado y lado, verdades, verdades, mentiras y mentiras. Pero entonces sucede lo siguiente. El gobierno legítimo es el de Nicolás Maduro, nos guste o no nos guste. Y ¿sabes algo? El gobierno de Nicolás Maduro, en este momento histórico que vive el país, es el que nos garantiza la paz, la estabilidad, el desarrollo y cambiar y lograr pasar un proceso que después nos permita a la oposición llegar de la manera correcta al gobierno. Uno de esos pasos es recuperar espacio desde ya, incluyendo las elecciones que vienen pronto. Les invito a madurar y a dejar de estar siguiendo a falsos líderes, que ya demasiado mal acaba de quedar nuevamente María Machado. María Machado no ha logrado un solo éxito verdadero y vuelve a quedar mal cuando primero la señora Meda misma dijo que había que tender puentes con la oposición. Eso lo dijo la señora Meda, su mano derecha, la que está en la embajada de Argentina. La acaba de dejar mal el hacker y acaba de quedar ella misma mal al demostrar que no es demócrata, que es una autoritaria y que no tiene las bolas, no tiene los ovarios. No es la dama de hierro al no presentarse a una reunión donde van a haber 7 opositores y un solo chavista, que además Armando ha demostrado hasta ahora respeto cada vez que está en una entrevista. Lo que pasa es que hace preguntas de verdad, no preguntas de mentira. Saludos, Alejandro. Te invito a la reflexión.